este modo ingresamos a este bloque formativo en este ciclo sobre la vida eterna, que lo he denominado Creo en la vida eterna. Como dice el profeta Isaías, si no creen, no entenderán. Y en la vida de fe muchas veces, como lo he comentado también en radio, el verbo aceptar es un verbo más útil que el verbo entender. Cuando las personas a veces en su vida dicen, no entiendo por qué Dios tal cosa, más que no entiendo es acepto o no acepto. Recurro a la palabra, nuevamente en Isaías, si no creen, no entenderán. Creer es un acto de fe que desde las opciones personales de cada uno, como respuesta clara y evidente, le va presentando a Dios. Y nosotros desde el domingo de Pascua es que venimos tratando todos los domingos la resurrección dentro de la vida eterna, y de un modo singular llegamos ahora a lo que es la teología de San Pablo, y estamos ubicados en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Les comentaba que es uno de los textos más perfectos sobre la vida eterna. Tenemos en cuenta, a la luz de lo que ya hemos visto, que San Pablo ubica la resurrección primero para los que murieron en Cristo, los muertos en Jesús, le llama, y también abrimos la posibilidad a entender los otros argumentos teológicos para las personas que no han conocido a Jesús, sin embargo, siguieron el orden natural al cual han sido creados. Es decir, todo hombre fue creado para amar, para la justicia y para la libertad. Entonces, en la medida en que uno haya respondido connaturalmente a ese fin, la persona tiene la posibilidad de resucitar también. Claro que cuando estamos hablando del término resurrección, estamos hablando de la devolución de la materia al alma. Dijimos que una cosa es la inmortalidad del alma y otra es la pervivencia del alma, porque toda pervivencia, en nuestro lenguaje teológico escatológico, desemboca en la palabra resurrección, que es la restitución de la materia al alma. Cuando empecé a tratar este texto, les hice algunas aclaraciones, y hoy, para graficarles cada vez más en base a lo que estuve pensando, de modo tal que pudiera presentarlo en el programa, creo que sería muy didáctico que dividamos de esta manera. Siempre estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. La primera parte la vamos a agrupar en el bloque del 1 al 11, versículos 1 al 11, que ya he tratado, hoy los voy a repasar. La segunda sección, por así decirle, sería desde el versículo 12, veo aquí, hasta el 19. Hoy vamos a entrar en la tercera, entre los versículos 20 al 28, y luego tendremos una cuarta del 29 al 34, y yo haría una quinta desde el versículo 35 al 49. En síntesis, nosotros hemos visto dos partes, dos secciones, o sea, van a ser 5. Hoy vamos a ver la tercera. Sin embargo, es muy importante recordar, ¿verdad? ¿Cuál sería la síntesis de los versículos 1 al 11 de 1 Corintios 15? Bueno, él lo que hace aquí, siempre estamos hablando de San Pablo, es revalidar el significado de sucesos del pasado. O sea, Cristo murió y fue resucitado. Entonces, en la resurrección mira a preparar el fundamento de credibilidad a cuanto seguirá. O sea que ha habido una resurrección, ha habido
el testimonio de la corporeidad de Cristo. Es muy importante en la resurrección su corporeidad. Tomás pudo tocar sus llagas, pudo comer también. Corporeidad, nunca olvidemos este término. En la segunda sección, lo dejo para que ustedes lo relean, entre los versículos 12 y 19, si tengo que sintetizar, iría a esta parte. Si los muertos no resucitan, o sea, si la resurrección es imposible, entonces Cristo no resucitó. Cristo es primicia de nuestra vida. Por eso hoy vamos a entrar más de lleno en la tercera sección, entre los versículos 20 al 28. Acá tengo la Biblia junto a mí y voy a leer directamente de la palabra esta perícopa. Dice: Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Pero cuando Él diga, todo está sometido, será evidentemente a excepción de aquel que le ha sometido todas las cosas. Y cuando el universo entero le sea sometido, el mismo Hijo se someterá también a aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos. Bien, de esta palabra de Dios vamos a tratar de esbozar cosas fundamentales. En primer lugar, lo que Él ratifica. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. El primero, leímos en el versículo 20, el primero de todos. El pensamiento que es dominante no es tanto en esta sección la resurrección de Cristo, cuanto sus consecuencias para los cristianos. O sea, Cristo no solo resucita para sí, resucita como primicias. El término aparqué, además de indicar una prioridad temporal, así está escrito acá en el texto interlineal en griego, expresa la idea de relatividad. Como lo expliqué el domingo pasado, la idea de solidaridad entre la resurrección de Cristo y la nuestra. Por eso, Cristo resucita como primero de una serie. Su resurrección abre el proceso de las resurrecciones de los cristianos. Esta idea de solidaridad en el destino de Cristo se confirma mucho acá en el versículo 21 y 22, por el paralelo de Adán-Cristo, ¿no? Cómo fuimos solidarios del uno en la muerte, así lo seremos del otro en la resurrección de los muertos. Quiere decir que nuestro futuro es el mismo futuro de Cristo, la resurrección. O bien, con otras palabras, porque la muerte de Cristo conoció un futuro, también lo conocerá nuestra muerte. El futuro es nuestra resurrección. Entonces, entiendo que es preciso insistir en lo que hoy podríamos llamar
la índole futurista de la concepción paulina. Índole futurista. Él apela a nuestra moral, que es teleológica, como ya lo expliqué. Nuestra moral, o sea, la conducta de vida en el proceso de conversión, apunta a aquello que será. No lo que somos, sino lo que será. Hay indicaciones temporales que están escritas aquí en griego. Entre ellas aparece la palabra telos, por eso uso la moral teleológica, aquello que habremos de vivir. Y los verbos están todos acá en futuro, como lo veo en la Biblia en griego. Entonces, la consumación no ha llegado todavía para nosotros. Significa que no hay consumación fuera de la resurrección escatológica. Nuestra resurrección siempre va a ser escatológica, el día del fin del mundo, el día entonces del juicio final. Ya que paso por este momento y son temas tan delicados y sé que las personas prestan mucha atención, sepamos que cuando uno parte a la presencia de Dios, se da lo que se llama el juicio particular. ¿En qué consiste? Como lo hemos visto en otra ocasión, el juicio particular es la presentación de nuestra alma frente a Cristo, porque Cristo será nuestro juez, como lo es ahora el Señor. Es decir, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que ha sido constituido juez de vivos y de muertos. Jesucristo es misericordioso. La esencia de Dios es amor. Por eso, en la primera carta de Juan leemos: Dios es amor. Y Dios no juzgará sino en la misma esencia de Él. Entonces, lo que Dios nos va a mostrar, para decirlo en palabras muy simples, es cuánto hemos amado en la vida, a quienes hemos servido con amor y por amor. Sabemos que amar es una entrega. Una de las exigencias éticas del amor es el despojo. Cuando una persona ama, se despoja de algo. Vamos a hacerlo muy sencillo el tema. Si uno de repente ama a una persona y es impuntual, va a empezar a ser puntual porque le interesa estar con esa persona. Paralelamente, si uno ama a Dios, va a tratar de obedecer su palabra, va a tratar de llevarla a cabo, y así será nuestro juicio. En Dios no hay partes, porque Dios no tiene conocimiento racional. El conocimiento de Dios es intuitivo. Entonces, lo que hará Dios es mostrarnos simplemente, mostrarnos nuestra capacidad de amar en la vida. Y todos vamos a encontrar que hemos amado o amamos o seguimos amando por gracia de Dios. Y eso es lo que Dios va a tener en cuenta. ¿Recuerdan cuando Jesús nos dijo: acumulen riquezas en el cielo? Las riquezas en el cielo son los atisbos de nuestro amor, de nuestra capacidad de amar. Por eso es tan importante amar como Cristo amó. Amar como Cristo amó implica ascesis. ¿Qué es la palabra ascesis? Esfuerzo. Hace poco expliqué en el retiro espiritual que di el domingo pasado sobre la conversión y la afectividad, el primer retiro. El otro lo voy a dar el domingo 14 de octubre. En muchas instancias de la vida, nosotros no podemos optar por la palabra aceptar. Por ejemplo, uno no puede aceptar una injusticia. Sin embargo, por distintos motivos, hay que tolerarla. Y en la vida, muchas veces, necesitamos hacer ascesis a través de nuestra tolerancia.
¿cuál es la diferencia entre aceptar y tolerar? En la aceptación interviene siempre la voluntad. Uno acepta o no acepta, ¿verdad? Por ejemplo, un trabajo. Uno lo acepta o no lo acepta. La oportunidad de servir a alguien. Si uno es muy cómodo, si es perezoso, o lo acepta o no lo acepta. En cambio, en la tolerancia interviene la inteligencia en la voluntad. Como expliqué a algunas personas que he atendido en la vida, y me planteaban, por ejemplo, que no aguantaban ciertas injusticias en su trabajo, entonces iban a renunciar porque no podían aguantar más, no podían aceptar la injusticia. Y yo les decía, es que vos no la aceptás, de hecho, por esta actitud de que querés renunciar, pero sí, hasta encontrar otro trabajo, me parece oportuno que puedas tolerar. Entonces a veces me miraban y ahí aprovechaba para explicarles, mira, en la tolerancia tenés que hacer intervenir la inteligencia. La inteligencia le dice a la voluntad, no lo hagas, primero obtené otro trabajo y después das el paso. Hoy vivimos en un mundo en que hay cero tolerancia. La gente está muy hipersensible de todo. Pasas por al lado, te rozás, en el colectivo donde estás, todo es hipersensibilidad. Eso habla de una gran inmadurez psicoafectiva que los hombres en la sociedad en que vivimos podemos llegar a tener. Uno es tolerante, uno hace esfuerzos, hay ascesis, entonces quiere decir que amás. Muchas veces uno tiene que tolerar cosas. Y eso es bueno, la inteligencia interviene, le da la orden a la voluntad y uno es capaz de seguir adelante. En cambio, si la vida de uno se trata solo en acepto o no acepto, así como la barrera de la intransigencia, nuestra vida va a fenecer cada vez más. Es importante manejarse, como lo digo usualmente, con los términos medios, en toda nuestra dialéctica, en nuestra capacidad de pensar, porque un abismo llama a otro abismo. Entonces a veces el silencio, el tiempo, nos ayudan a acomodar cosas. Para eso, ¿qué se necesita? Tolerancia. Fuiste tolerante, amaste. En el juicio particular de Dios, Dios va a mostrarte que vos tuviste tolerancia, que generalmente se llama en la vida más de la virtud, paciencia. Y el juicio universal ya va a ser, en cambio, el día de la resurrección de todos los muertos. Se lo dejamos a Dios, estamos frente a la bondad divina, estamos frente a la divina misericordia de Dios. Por eso no hay que asustarse frente a Dios, porque Dios justamente no asusta a nadie. Hoy más adelante en el programa, cuando entremos en el bloque de la ansiedad y la aflicción, vamos a trabajar un salmo y yo les voy a hacer escuchar algo. Y esto está muy relacionado porque cuando uno tiene temores, que es por donde andamos en el ciclo de la ansiedad y la aflicción, se nos paraliza la vida. Y a veces puede existir este temor, ¿no? El temor de encontrarse con Dios a solas y decir, ¿qué le digo? Más que qué le digas, ¿qué le podemos decir nosotros a Dios? Solamente escucharemos lo que Él nos dice. Nosotros no le vamos a decir, porque Dios es omnisciente. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En la omnisciencia, que quiere decir conocedor de todo, el Señor sabe todo lo que hicimos. No vamos a tener que hablar, solo aceptar la voluntad divina, que siempre es bondadosa, es generosa. Vuelvo a decir, Dios no sale de su esencia. Dios no agarra un látigo para castigar. Por eso cuando bien este compendio dogmático, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, explica qué es el infierno, que no tiene nada que ver con los infiernos,
como ya lo aclaré en otra oportunidad, y define el infierno como autoexclusión de Dios. Autoexclusión, es decir, no es que Dios me va a condenar al infierno, uno es el que opta por no amar o por amar, pero pensar que fuimos hechos para amar. Entonces, o hay una patología grave dentro del psiquismo, o bien hay opciones que llamamos hoy necrofílicas. Son opciones al daño, opciones a la muerte, ¿no? Nosotros nos vamos a encontrar con la bondad de Dios. Ahora sí, Dios es justo, no es justiciero. Dios es justo, por eso da la oportunidad de convertirse, de cambiar de actitudes en la vida. Y algunas no hay que cambiarlas un 100%, sino que hay que modelarlas. Es decir, vamos a encontrarnos con un Pablo de Tarso, como lo venimos trabajando ya como apóstol, que era un perseguidor de cristianos, era un apasionado del fariseísmo judaico, y pasó a ser un apasionado de Cristo y de la Iglesia. Es decir, la pasión, Dios no se la anuló, la llevó para otro lado. Bueno, a veces nos pasa a nosotros. Nosotros podemos tener a lo mejor algo muy bueno, pero está yendo para un lado que no debe. Tenemos que convertirlo. ¿Se acuerdan que alguna vez les di esta explicación que la psicología también la toma de la teología espiritual? Convertir es transformar una realidad en otra realidad. Entonces, si vos eras un hombre que hablabas, varón o mujer, ¿no?, que hablabas mal muchos años, ahora aprendés a transformar interiormente, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, a empezar a hablar bien. Antes mirabas a todos mal, ahora empezás a tener otra mirada. Eso es convertirse, ¿no? Dejarse verter por Dios hacia el mismo Evangelio. Por eso digo, no hay nada que temer como grave. Dios decide nuestras horas, como dice el Señor. ¿Quién de ustedes, nos enseña en el Evangelio de Mateo, puede agregar, y atención, un instante al día que pasa? ¿Quién de ustedes puede agregar un instante al día que pasa? Y el Salmo 139 nos dice que los días de mi vida, o sea, impersonalmente hablando, lógico, ya han sido trazados por el Señor. Por todo esto, entonces, vamos descubriendo también la imagen de Dios. En muchos casos he encontrado en mi vida pastoral que las personas no tienen una imagen de Dios real, bíblica, esbozada de la boca de Jesús. Porque el Dios del Antiguo Testamento, si bien tiene características, todo fue hecho en función de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, como lo relata la carta a los Colosenses. Entonces, todo lo que no salió de su boca puede estar distorsionado en nuestra comprensión. Entonces, lo válido para conocer al Padre, como dije al inicio, nadie conoce al Padre, dice Jesús, sino el Hijo. Entonces, encontrando en la imagen de Jesús la bondad, la misericordia, es que Dios es eso. Él trasluce la divinidad del Padre mismo. Entonces digo, qué bueno es saber todo esto, tener paz en el corazón respecto de todos nuestros seres queridos que se han ido y todos los que estamos acá, aún como peregrinos de esta tierra, disfrutando de la vida hasta el momento que Dios nos señale nuestra partida, ¿verdad? Si vivimos, dice San Pablo en la carta a los Romanos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para Él. Y de eso se trata. Nunca olvidemos esas palabras del mismo Pablo a Timoteo en la segunda carta, cuando le dice Timoteo, Dios nos ha dado las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Por eso es importante
aprender a disfrutar. Si uno lo piensa hondamente, se va a dar cuenta que el verbo disfrutar no es pasar un ratito lindo. El disfrute implica permanencia. A veces disfrutás la paz de tu hogar, a veces la paz de tu corazón. A veces disfrutás tu bienestar. Económico puede ser, tal vez puede ser el bienestar espiritual que tenés. Lo disfrutás, hay permanencia en una continua acción de gracias a Dios. Porque como expliqué varias veces, la memoria del corazón, eso es gratitud. Memoria del corazón. Bien, en este camino que estamos haciendo juntos, entonces, de conocimiento de Dios, quisiera entrar en los versículos 29 al 34, que es la cuarta sección, y dice la palabra: si no fuera así, ¿de qué sirve bautizarse por los que han muerto? Si los muertos no resucitan, ¿qué sentido tiene bautizarse por ellos? Y nosotros mismos, ¿por qué nos exponemos a cada instante al peligro? Cada día yo me enfrento con la muerte, y esto es tan cierto, hermanos, como que ustedes son mi orgullo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y qué he ganado si solamente por motivos humanos yo tuve que luchar con las fieras en Éfeso? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a comportarse como es debido y no pequen más, porque hay algunos entre ustedes que todavía no saben nada de Dios. Lo digo para vergüenza de ustedes. Así se expresa el apóstol, pero es clarísimo, es un hombre adulto, es un hombre que no está, digamos, acariciando el oído de una persona. Está diciendo cosas muy fuertes. Cuando él dice, tuve que luchar con las fieras en Éfeso. Fieras eran personas, ¿eh? Es decir, personas que siguen el mal, los que se llaman anticristos en el Evangelio de la literatura joánica, o sea, poderes contra el Evangelio de Cristo. Bueno, ¿qué esbozo saco? Y lo quise hacer hoy porque creo que es clara la palabra. Sin embargo, es bueno dejar en claro en esta cuarta sección, reitero, acabo de leer los versículos 29 al 34, que se evidencia esta idea de una salvación aún no consumada, el bautismo por los difuntos, la vida de renuncias y de lucha continua que tenemos nosotros para hacer más de Dios. Todo esto, digamos, en su conjunto, muestra la necesidad de la esperanza en la resurrección. Como dice la gente, uy, ¿para qué todo este sacrificio? Todo lo que haces con sacrificio realmente tiene un sentido, tanto para el presente como para el futuro. Pensemos solamente lo que significa sostener una familia, lo que significa ser padre o ser madre, lo que significa ser un consagrado y donar su vida a una congregación o a la iglesia desde cualquier vocación con tanta variedad que hay. Todas las renuncias que tenemos, las luchas continuas, porque para mantenerse en el camino y siempre hay que espadear ciertas situaciones de vida, algunos que se meten en, algunos que son celosos, algunos que son envidiosos, personas que son murmuradoras, están entremezclados, ¿no? Y bueno, sin embargo, al Padre Pío no le pasó todo esto. Hay que leer la vida para darse cuenta. Pero digo, todos, el esfuerzo de todos y cada uno desde su lugar y en lo que hacemos, todo tiene una desembocadura en la resurrección. Es la esperanza en la resurrección. Por eso Santa Teresa decía, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero.
Es decir, todos los esfuerzos que ella ha hecho, los que vamos conociendo su vida, Santa Teresa de Jesús, podría traer hoy a Santa Teresa de Calcuta, cada una en su vocación, todo es en función de la eternidad, pero también del presente, porque no hay eternidad si no hay servicio concreto en el presente. Más aún, dado el presente servicial, es que gozaremos eternamente de Dios. Y ya después no hay tiempo para volver. Por eso es tan importante aquí en la tierra, en cada instante que Dios nos regala, hacer el bien. Y sin mirar a quién, ¿no? Como nos sugiere la Escritura. Sino que cabría el recurso desesperado del comamos y bebamos, ahí que acabo de leer del versículo 32. Comamos y bebamos que pronto moriremos. Es decir, aferrarte a un presente carente de futuro. Porque es no creer en el futuro. Bueno, Cristo nos marca esto, ¿no? En este caso se daría además lo que él dice en el versículo 34, la ignorancia de Dios. Es decir, su poder, su fidelidad emergen justamente en la resurrección de los muertos. Allí es donde está. Bueno, es muy sabroso todo esto. Como ven, podemos apreciar, son cosas que son tan bellas, porque para mí es una oportunidad que Dios me da poder explicarles y compartirles este nivel de conocimiento, hacerlo sencillo para que todos lo podamos entender con la misma palabra que es la luz de nuestra vida, y así podamos avanzar en este camino, porque esto es acercamiento a Jesús. Cuanto más sabemos, no para acumular conceptos intelectuales, sino hablo de la sabiduría de la vida, cuanto más sabemos de las cosas de Dios, menos ignorantes somos. La ignorancia es ausencia de conocimiento, por eso se nos va yendo la ausencia del conocimiento, porque vamos verdaderamente conociendo a Dios. Y una de las personas que conoció mucho a Dios, a Cristo el Señor, fue María Magdalena. Por eso, tomando este ejemplo como paradigma, como todos los santos, quise traer esta pausa musical que ahora vamos a escuchar, y cada uno no haga otra cosa sino escucharla, eleve el volumen de su radio, de su celular, de su compu, y escuche bien estas palabras, porque realmente son palabras del alma enamorada, como nosotros, por eso nos sentimos identificados. Dice este tema, Si ves a mi amado, por Lily Goodman. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar, y no lo siento como ayer. Tan acostumbrada estoy a él, que hasta mi carne siente su ausencia. Eres codiciable, mi Señor, me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir.
paseando por el jardín. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar y no lo siento como ayer. Tan acostumbrada estoy a él, que hasta mi carne siente su ausencia. Oh, eres codiciable, mi Señor. Me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Déjame escuchar tu voz paseando por el jardín. Eres codiciable, mi Señor. Me has vencido con tu amor. Déjame escuchar